Mesopotamia, Egipto, Siria, Palestina. Vamos a repasar algunos relatos interesantes sobre la creación. Bueno, empecemos en particular centrándonos en Egipto. Para Egipto hay diversas versiones, ya sea que la versión venga de la ciudad de Memphis, de la ciudad de Hermópolis o de la ciudad de Heliópolis. Pero bueno, vamos centrándonos en cómo es esa creación o esos dioses. Primero, que dependiendo del santuario, se va a elevar a un dios particular. Se lo va a hacer un dios superior a los demás dioses. Otro aspecto es explicar a través de esta teología que su dios tiene un prestigio sobre otros dioses, o que en específico su ciudad o el santuario tiene un valor superior sobre otras ciudades u otros dioses. Entonces, dentro de los egipcios vamos a encontrar, por ejemplo, por lo general, cómo es el origen para ellos. Inicialmente ellos dicen que el origen estaba en un océano primitivo, que era un lugar de donde Dios comienza a crear. Entonces los egipcios inician su historia de la creación desde una isla de la creación, donde hay un montículo, y desde acá empieza la creación. Pero bueno, esta historia no va a tener una sola isla de la creación, sino que van a ser diversos santuarios que están en este territorio de Egipto. Entonces, ellos le llaman a su Dios el gran Dios creador. Empecemos centrándonos en Memphis. Para Memphis, Ptah es su Dios creador. Y si nos trasladamos a otro espacio geográfico egipcio, en la ciudad de Hermópolis, el dios Thoth es el gran creador. Y posteriormente, en otro espacio, en Heliópolis, Re-Atún va a ser el dios creador. Bueno, especialmente en Heliópolis se dice que bajó un ave y hay una piedra sagrada en donde ha descendido el ave y empieza la creación. Dentro de todas estas partes de la creación, desde una isla de la creación, desde un espacio, vamos a analizar un poco sobre estos mitos. Primero, que hay una generación espontánea de los dioses, es decir, de pronto aparece el dios. Luego de ello, también vamos a encontrar que ellos dan una deificación de la naturaleza, es decir, convierten a la naturaleza en dios o en dioses. Entonces también hay un marcado enfoque en elementos geográficos, en un espacio en concreto o en una isla de la creación. Luego también podemos notar que independientemente de Memphis, Hermópolis o Heliópolis, ya sea Ptah, Thoth o Re-Atún, entonces vamos a encontrar que hay enfoque en el espacio geográfico. También vamos a encontrar que hay un enfoque en los elementos del santuario, ¿no? En la piedra sagrada, o también lo encontramos en la creación del río Nilo. Dentro de estos mitos de la creación, también surgen algunos que son batallas entre los dioses, o también batallas contra los monstruos primitivos. Entonces, algunas líneas generales de estos mitos son que siempre hay un caos acuático, un océano primitivo. Entonces, Dios derrota a un monstruo primitivo, divide el cuerpo del monstruo, y al dividir el cuerpo del monstruo, una parte se convierte en cielo y la otra parte en tierra. Entonces, estas son algunas características ya de los mitos o los relatos sobre la creación
en estos pueblos. Para los babilonios, en el relato de la creación, en el Enuma Elish, el dios Marduk se enfrenta a la diosa madre y al monstruo marino que es el Tiamat. Entonces lo derrota, es como un gran pez, luego parte al pez y lo pone a secar, y de eso él crea la bóveda celestial. Parecido a los babilonios también vamos a tener a los griegos. Para los griegos en el principio había un caos. Luego del caos viene la Gaia, la existencia de Urano, y estos dioses también hacen surgir a otros dioses como monstruos, Cronos, Tipón, los titanes, pero luego el hijo de uno de los dioses, Zeus, vence a estos y genera un orden, y luego crea al ser humano como mano de obra, como un esclavo de Zeus, como esclavos de los dioses, para alimentar con los sacrificios siempre a los dioses. Entonces, vamos a tener que esos mitos siempre van a deificar la naturaleza, como en este caso de este babuino, que es la representación de algunos dioses, ¿no? De algunos dioses de estos pueblos. Ptah, ¿no? Thoth, y lo vamos a encontrar, por ejemplo, sobre Ptah, lo vamos a encontrar todos estos relatos, amplios por supuesto, en la actualidad en los grandes museos, como esta roca que contiene muchos párrafos sobre Ptah en la creación. Bueno, pasando ya a lo que es el Génesis, ¿no? Que es otro relato sobre la creación. En el Génesis vamos a encontrar que hay una creación, que hay una unidad y una soberanía de Dios. Dios es soberano a todo lo demás. Se describen los cuerpos celestes y las criaturas del gran mar como las creaciones de Dios, y presenta a los seres humanos como los mayordomos, los que están en el gobierno de todas las demás cosas, y que los seres humanos son portadores de la imagen de Dios y no son una creación tardía, nacida del ocio de la divinidad o de la necesidad de la divinidad para convertirnos en esclavos o en personas o en cosas que simplemente van a rendir un sacrificio a sus dioses. Eso no lo encuentra el relato de Génesis. En el Génesis, la narración de la creación, por ejemplo, se refiere al sol y a la luna como la gran luz y la pequeña luz. ¿Pero por qué? Al describir estos cuerpos celestiales de esta forma, la Biblia reduce al sol y a la luna a una condición de meros objetos físicos que gobiernan solo en el sentido en que emiten luz y delimitan el calendario. En contraste, en muchos idiomas antiguos, las palabras traducidas sol y luna también se refieren al dios o dios luna, sol, y al dios o diosa luna, ¿no? Por ejemplo, la palabra hebrea traducida sol es Shemesh, pero Shamash es también el nombre del dios sol de Mesopotamia. En tanto, la palabra griega Selene, traducida como luna, es también el nombre propio de una diosa griega de la luna. Similarmente, los antiguos consideraban a las estrellas o a las constelaciones como seres divinos. En contraste, la concisa declaración bíblica en Génesis 1:16 también hizo las estrellas, degrada a estos cuerpos a la condición de objetos creados. La narración de Génesis rechaza el tema central de la religión pagana, que es la deificación de la naturaleza. Interesantemente,
no busca elevar a Yahvé sobre otros dioses. De hecho, en el relato del séptimo día de la creación, en Génesis 1:1 a 2:3, no se menciona a Yahvé, al Creador. Simplemente se le llama Dios o Elohim, un término genérico. Incluso en Génesis 2:3 no da indicios de que Yahvé necesita establecer una supremacía sobre otras deidades. Tampoco hay una conquista de otros dioses o monstruos, y no nos dice que algún santuario o ciudad sea el lugar desde el cual Dios empezó su proceso de creación. No se menciona ningún objeto sagrado. El Dios de Génesis 1 es verdaderamente el Dios del universo.